Bueno, yo le tomo la palabra, no sé, ustedes no tienen apuro, ¿no? A veces mi esposa me dice que soy muy larguero, pero no, vamos a tratar de ser lo más sintético posible. Bueno, hermanos, qué lindo es estar de nuevo con ustedes acá. Siempre es un gozo venir a este lugar porque somos tan bien recibidos, son hermanos tan cariñosos ustedes, así que nos hacen sentir re bien. ¿Eh? Cada vez que venimos queremos que vamos para Córdoba, queremos pasar, tratamos de hacer un tiempo para estar con ustedes, porque nos sentimos como en familia, como tiene que ser, ¿no es cierto? Los creyentes, los hijos de Dios somos una familia, y una familia que ama al Señor, y una familia que sirve, y una familia que honra al Señor. Y esto es lo hermoso, ¿no es cierto? No se da en el mundo común, ¿no es cierto? En esto. Por eso a veces vamos a otras congregaciones que no conocemos y no conocemos a ningún hermano y bueno, y por ahí nos sentimos un poco cohibidos, ¿no? Y cuando entramos y ya nos reciben y termina la reunión y ya parece que los hubiéramos conocido de todo el tiempo. Así son los hijos de Dios. ¿Y qué será en el cielo, hermano? Si esto es acá en la tierra, ¿qué será allí en el cielo? Bueno, ha sido un momento hermoso de alabanza que hemos pasado en esta noche. Y qué lindas voces que hay acá. Yo escuchaba de allá unas voces y yo digo, qué bendición cuando hay buenas voces en una congregación, ¿no? Porque llevan adelante toda la congregación. La alabanza al Señor es tan importante, hermano, que nos introduce dentro de la meditación de la palabra del Señor. Alabar al Señor es lo más precioso. Por eso el salmista tenía tantos salmos, él se deleitaba en alabar al Señor y nosotros también, ¿no? El momento de alabanza allí en Gaiman es un momento muy especial. Así también los chicos como ellos acá también tienen su orquestita y también proyectamos los coros, los himnos y el momento de alabanza es tan gratificante, ¿no? Ayuda al hermano que va a tomar la palabra porque nos mete dentro del espíritu de lo que el Señor quiere para este momento de adoración. Bueno, traigo mis saludos, los hermanos de Gaiman. No quiero dejar de pasar esto, porque cuando decíamos que íbamos a venir para acá, bueno, muchos hermanos nos encargaron de que le transmitamos nuestros saludos. Algunos de ustedes los conocen, como Jorge, Lucio, bueno, mi nuera, Rocío, ustedes las conocen, a Rocío. Hoy me estaba comunicando con ella y dice, no te olvides de darle saludos a los hermanos de Alta Italia. Y ella anhela en su corazón venir. Estamos tratando de ver cómo combinar con ella, ¿no? Bueno, por su tarea, por su trabajo en la escuela, se le hace medio difícil, ¿no? Y así que, pero en algún momento ella va a venir. Y aprovechenla, sáquenle bastante el jugo, porque es realmente una persona estudiosa tremenda de la Biblia. Bueno, ustedes la habrán escuchado, pero ella se deleita. Muchas veces yo recurro a ella para preguntarle muchas cosas que yo no sé. Y a pesar de su juventud, ella tiene una sabiduría y una inteligencia, una memoria que realmente nosotros nos quedamos asombrados. Pero bueno, eso es el don de Dios que Dios le da a cada uno de sus hijos, ¿no? Están aquellos que podemos servir de otra manera, ¿no es cierto? Que no somos tan hábiles en la palabra del Señor, pero el Señor nos utiliza igual. Los distintos dones que Dios da a los distintos hijos, ¿no? Aquellos que pueden servir de tantas maneras en la obra del Señor. Así que les traigo el saludo de Rocío también. Bueno, ustedes vieron que yo no canté, porque no ando muy bien de la garganta. Vinimos del médico, el médico me dice que esto es producto también del famoso COVID, la ronquera, la fonía y todas estas cosas. Y bueno, seguiremos así mientras el Señor nos permita seguir, pero sinceramente me está perjudicando mucho. Ustedes ya van a estar notando que me pongo afónico. Pero bueno, vamos a tratar de ser breves y llevar el mensaje de la palabra de Dios de la mejor manera posible. Acá tengo mi botellita de agua para ir tomando cada ratito un poquito de agua. Bueno, les invito, hermanos, a leer 1 Pedro, capítulo 1. Solamente vamos a leer 2 versículos, nada más.
Y en todo este tiempo atrás, después del campamento que tuvimos allí en Gaiman, el año pasado, hablamos del apóstol Pedro. Y el hermano Nader, que nos visitaba, un médico de Neuquén, no sé si ustedes lo conocen, capaz que algunos de ustedes lo conocen, nos habló acerca del apóstol Pedro. Y yo me quedé, digamos, embelesado con la vida de Pedro. Y seguí estudiando mucho y me gustó. Y cada vez que me sumergía en la vida de Pedro, yo decía, pero qué hombre interesante. Muchas veces lo hemos pasado por encima, ¿no? A la vida de Pedro. Y bueno, conocemos un montón de rasgos de la vida de Pedro. Y cuánta enseñanza nos deja este apóstol. Cuánta enseñanza. Y nos identificamos tanto con el apóstol Pedro. Yo por lo menos. En las debilidades mías, en mis fracasos, en las formas que por ahí no hago las cosas bien. Y Pedro, bueno, tuvo todos esos traspiés, pero el Señor, como vamos a ver, trabajó en la vida de Pedro y el Señor tenía en la vida de Pedro algo importante que tenía que transmitir Pedro. Y a pesar de sus falencias, a pesar de las cosas que él quizás no cometió bien, el Señor lo restauró, le enseñó, lo amoldó, y él fue un siervo útil del Señor hasta sus últimos días. Y vaya que sí lo fue, ¿no? Cuando él predicaba se convertían de a miles, dice allí en Hechos, ¿no es cierto? Y bueno, y nos preguntamos entonces, ¿quién era Pedro? Yo estoy un poco corto de vista, por eso, hermanos, me he traído esto, porque a pesar de todas las cosas que nos están sucediendo en este último tiempo, estoy teniendo grandes problemas con la vista. Estoy en tratamiento intensivo de la vista debido a mi diabetes. Entonces me están colocando inyecciones en los ojos, tratando de pararme el glaucoma. Entonces por ahí tengo que anotar todo y tratar de leer. Y bueno, ya los años pasaron, ¿no? Ya tenemos 73 y bueno, parece que el tiempo nos hace ver nuestra falencia, ¿no? Y entonces preguntamos, ¿quién fue Pedro? Nos preguntamos, ¿no es cierto? Entonces, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, presciencia, no presencia, sino presciencia, el anticipado conocimiento del Señor, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, Pedro fue uno de los primeros discípulos del Señor, si no el primer discípulo, pero por ahí andaba. Aquel encuentro que tuvo el Señor con Pedro, ¿se acuerdan? Yo creo que, como decíamos recién, es uno de los apóstoles más conocidos de la Biblia. Fue llamado siendo el discípulo de Juan, ¿se acuerdan? Estaba allí con Andrés, su hermano, y eran discípulos de Juan, estaban siguiendo las enseñanzas de Juan el Bautista, y eran pescadores pescadores en la costa del mar de Galilea. Él era un hombre que se dedicaba a esta actividad. Parece que le iba bastante bien, por lo que dicen, por lo que algunos escritores de esto decían, porque Pedro tenía una casa que era bastante grande, parece, ¿no? Porque allí se iban a alojar siempre todos los discípulos, iba el Señor Jesús también, y él albergaba en su casa a los discípulos, así que se ve que era un hombre que en su trabajo le iba bastante bien, ¿no? Pero él era un pescador, vivía a las orillas del mar de Galilea, lo encontramos muchas veces allí en la Biblia, ¿no es cierto? Su nombre original, ¿se acuerdan que era Simón? El Señor, cuando tuvo el encuentro con Pedro, le dijo, tú serás de ahora llamado Pedro, que significa piedra. Ahora, esto ha traído muchas controversias, ¿no? Los católicos dicen que Pedro fue llamado así y él fundó la Iglesia Católica y sobre Pedro se fundó la Iglesia Católica.
Pero yo creo, y muchos estudiosos también creen, que Pedro, el Señor Jesús le llamó Pedro, por lo impulsivo que era Pedro, porque Pedro iba a ser una roca para anunciar el Evangelio. La única piedra del ángulo, dice la Biblia, es el Señor Jesús. Y Pedro iba a ser aquella persona que iba a llevar el Evangelio a muchos lugares, ¿no es cierto? Y allí conoció a Jesús invitado por Andrés. Y esto me impacta mucho, hermano. Qué lindo es. ¿Se acuerdan allí cómo ocurrió aquel encuentro? Bueno, Andrés dice que escuchó que venía el Señor Jesús. Seguramente Andrés había estado con Juan el Bautista. Allí había estado el Señor Jesús con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan todo el encuentro del Señor Jesús con Juan el Bautista? Cómo el Señor fue bautizado por Juan el Bautista allí en la orilla del río Jordán. Y seguramente que Andrés estaba. No sé si estaría Pedro, quizás no. Porque dice que Andrés invitó a Pedro, dice, vení, porque he encontrado al Mesías. Vení porque he encontrado al Mesías. Ahora, lo que a mí me interesa, hermano, y que algo que tenemos que tomar nosotros también, dice que Andrés invitó primero a Pedro. Lo llamó a Pedro. Y qué hermoso es esto, hermano, porque Andrés había encontrado al Mesías, según ellos, ¿no? Pero dice, fue primero su familia. Fue primero su familia. Y esto me llamó la atención. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros también, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? Lo primero es nuestra familia. Transmitirle el mensaje a aquellos que no conocen al Señor. Y qué ministerio grande tenemos los hijos de Dios, ¿no? Cuando conocemos al Señor Jesús y el Señor Jesús transforma nuestra vida y nos hace nuevas criaturas, tenemos ese deseo de transmitirle a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros conocidos, el mensaje del Evangelio del Señor. Y fue lo que hizo Andrés. Andrés enseguida fue y le dijo a Pedro, su hermano, he encontrado al Mesías. Y enseguida Pedro, con todo lo impulsivo que él era, enseguida se fue. Se fue a ver quién era aquel que había dicho el Señor Jesús. Y bueno, podemos seguir desglosando varias cosas del apóstol Pedro. Y encontramos que su ministerio cerca del Señor Jesús tuvo muchos encuentros. Y allí siempre me llamaba la atención el por qué el Señor Jesús siempre llamaba a este círculo íntimo que lo componía Jacobo, Pedro y Juan. Y siempre estaban ellos tres. Fíjense que en distintas oportunidades el Señor Jesús tenía que hacer algo y llamaba a los tres, para que ellos compartan ese ministerio o lo que les quería transmitir el Señor Jesús. Y qué lindo es esto, hermano. Quizás Pedro era alguien deseoso de escuchar la palabra del Señor. Yo me imagino que Pedro, con lo impulsivo que era, como él era su carácter, quería entender, quería saber quién era el Mesías. Y seguramente se pasaba horas cerca del Señor Jesús. También lo hacía Juan, también lo hacía Jacob, cerca del Señor Jesús. Y el Señor Jesús llamaba a estos tres discípulos cuando tenía distintas cosas importantes que hacer para que ellos presenciaran todo aquello. Seguramente el Señor Jesús estaba trabajando en la vida de estas tres personas para que el día de mañana cumplieran un ministerio importante, que sí que lo hicieron, cada uno de ellos, ¿no? Y allí lo encontramos a estos tres hombres, ¿se acuerdan? Estuvieron en tres eventos importantes, yo no estaba acá, como muchos más, ¿no? Pero ¿se acuerdan de la resurrección de la hija de Jairo? Allí estaba el Señor Jesús, se le acerca a aquel principal de la sinagoga, le dice al Señor Jesús que su hija estaba muriendo, que necesitaba que él vaya urgente porque tenía fe en que él le podía salvar a su hija. Y bueno, el Señor Jesús se distrajo por otras cosas, ¿no es cierto? Por esta mujer que se le acercó, que tocó su manto, y que él tuvo un trato especial con aquella mujer. El tiempo pasó, no sé cuánto habrá sido, pero el caso es que viene alguien y le dice, no te molestes, maestro, porque la hija de Jairo ya está muerta. Y el Señor Jesús le dice, no está muerta, sino solamente duerme. Y yo pensaba, hermano, que los tiempos del Señor no son los nuestros, ¿no? El Señor nunca andaba apurado. Él siempre se tomaba su tiempo. Él no tenía apuro.
Él tenía en el control de todas las cosas. Y qué bueno saber que tenemos un Señor así, ¿no? Nosotros no, nosotros siempre andamos apurados. Parece que el tiempo no nos alcanza nunca, ¿no? Pero qué lindo es saber que el Señor siempre tiene su tiempo para trabajar en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben cómo sigue la historia. El Señor Jesús va allí a la casa de Jairo y le dice a Pedro, Jacobo y a Juan que entren. A estos 3 discípulos que entren, y allí hace aquel milagro hermoso de la resurrección de aquella niña y se la entrega a su padre. Después lo encontramos en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Allí cuando el Señor Jesús se transfiguró y allí dice que sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, su rostro empezó a cambiar y de pronto dice que aparecieron Moisés y Elías junto al Señor Jesús. Y Pedro y los que estaban allá quedaron impactados en cuanto a esto. Y bueno, ustedes ya saben el relato, ¿no? Allí Pedro le dice al Señor Jesús, hagamos 3 enramadas para que se queden acá con Moisés, que se quede Elías con nosotros. Ahora, yo estudiaba un poquito esto y decía, ¿cómo Pedro y cómo Juan y Jacob, o Pedro principalmente, conoció que eran Moisés y Elías? Si él no los había visto nunca. Si Moisés y Elías habían vivido muchísimo tiempo antes que Pedro, ¿cómo él les conocía? Ahora yo pienso, hermano, y saqué una enseñanza para mí y decía, yo creo que el Señor Jesús en ese momento le estaba dando a estos siervos del Señor que él tanto amaba una visión, escuchen bien, de lo que será en el cielo. Yo creo que va a ser así. ¿Cómo se imaginan cuando vamos a estar en el cielo cada uno de nosotros? Le vamos a estar preguntando al que está al lado nuestro, che, avísame, ¿dónde está David? ¿Quién es David? ¿Quién es Eliseo? Decime quién es Elías. ¿Quién es Moisés? No, hermano. El Señor nos va a dar a conocer a cada uno de ellos. Nosotros vamos a estar allí en el cielo, pero les vamos a conocer. Les vamos a conocer. El Señor nos va a dar esa potestad de conocer a estos queridos hermanos y deleitarnos por toda la eternidad con ellos. Allí le dicen, bueno, Pedro le dice, Moisés y Elías que se queden con nosotros. Pero dice la palabra del Señor que no sabía lo que decía, ¿no? Y el Señor le dio ese atisbo a estos 3 siervos de él, de ver a estos hijos de Dios. La otra oportunidad en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? De nuevo Pedro, Jacobo y Juan, con el Señor Jesús. Allí el Señor Jesús va a hacer la entrega total de su vida a Dios Padre. Él va a entregar allí en aquel momento la sumisión total a la voluntad del Padre. Allí el Señor le va a decir a su Padre Celestial, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y allí el Señor estaba rindiendo toda su vida al Padre Celestial para que Él pueda ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros. Qué hermoso es esto, hermano. Cuánta enseñanza para nosotros. Una rendición total a la voluntad del Padre Celestial. Y esto lo estaba viendo Pedro. Dice allí que el relator de Lucas mismo, dice que las gotas de la transpiración del Señor Jesús eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Allí el Señor, en una sumisión total, estaba entregando su vida hacia el Padre Celestial para morir por vos y por mí, hermano, para entregar su vida. Y esto lo estaba contemplando Pedro. Qué impactante habrá sido eso para la vida de Pedro. ¿Y cómo no salir después a predicar el Evangelio? Si él había visto al Señor Jesús entregar su vida en humillación total a su Padre Celestial, por vos y por mí. Y por eso disfrutamos de esta salvación eterna. Por eso, hermanos, tenemos este destino eterno en los cielos. Y Pedro lo vivió. Lo vivió
en forma personal. Pedro tuvo muchas caídas, ¿no es cierto? Como decíamos recién. La podíamos enumerar y estaríamos por buen tiempo, ¿no? Pero yo me quería centrar en la vida de Pedro, en lo impulsivo que era él también, ¿no? ¿Se acuerdan cuando fue arrestado al Señor Jesús? Él quiso defender al Señor Jesús. Allí salió su parte carnal, ¿no? Sacó la espada, le cortó la oreja a aquel siervo, ¿se acuerdan? El Señor lo tuvo que detener en aquel momento, repararle la oreja a aquel siervo que Pedro le había costado con una espada, ¿se acuerdan? Pero eso nació del corazón de Pedro. ¿Cómo amaba Pedro al Señor? ¿Qué amor tenía por aquel que era su maestro, ¿no? Lo quería defender humanamente. No había entendido quizás que el Señor tenía que dar su vida. Él no quería que el Señor se vaya, no quería que el Señor le deje. Y allí entrega su vida, defiende al Señor Jesús en aquel momento. Hay otro evento en la vida de Pedro que me llamó muchísimo la atención. Era porque Pedro conocía bien al Señor Jesús. ¿Y cuánta falta nos hace a nosotros, hermanos? Eso me hace a mí conocer bien la vida del Señor Jesús. Cuando leemos los pasajes de las Escrituras, ¿cómo nos deleitamos en lo que el Señor Jesús hacía y qué enseñanzas sacamos para cada uno de nosotros todos los días? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús está allí reunido con los discípulos, después de haber estado allí anunciando el Evangelio? El Señor Jesús les dice a sus discípulos en aquel momento: ¿quién piensa la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dice a sus discípulos, o a la gente, mejor dicho. Y uno le dijeron Juan el Bautista, otro Elías, otro Zacarías, y bueno. Y de pronto el Señor Jesús se da vuelta y le dice a los discípulos, aquellos que estaban con él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y allí salta Pedro. El primero siempre, ¿no? Allí salta Pedro, impulsivo, y le dice el Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué manifestación! Yo decía, ¿cómo conocía Pedro al Señor Jesús? ¿Cómo le conocía? En la intimidad que él estaba con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le respondió aquellas palabras maravillosas: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. ¡Qué hermoso! Él no lo había escuchado de alguna persona humana, no, se lo reveló el mismo Padre Celestial. Y qué hermoso es estos detalles en la vida de Pedro, ¿no? Pero también llegó el momento triste de Pedro, ¿no es cierto? Cuando Pedro le negó 3 veces, ¿se acuerdan? Y a veces yo pensaba, por eso decía, yo me identifico también muchas veces con Pedro. Pedro le negó 3 veces. Allí el Señor Jesús le había dicho a Pedro: cuando el gallo cante 3 veces me vas a negar. No, Señor, no te voy a negar. Voy a dar mi vida por vos. Y a veces somos así nosotros, ¿no es cierto? Cuando nosotros a veces queremos manifestar lo que somos al Señor, a veces tomamos compromisos que después no los cumplimos. ¿Y qué falencia tenemos en esto? Yo primero, hermano, yo primero. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces por vergüenza? ¿Cuántas veces por distintas circunstancias decimos con nuestra vida: no le conozco, yo no le conozco, no sé quién es? Y aunque no lo digamos verbalmente, lo estamos diciendo con nuestra vida. ¿Cuántas veces tenemos esta falencia, hermano, en nuestras vidas? Negar al Señor Jesús. Pedro lo hizo. Y el Señor Jesús en aquel momento lo miró con esa mirada tierna. Y Pedro se dio cuenta que había hecho mal. Y dice que se fue y lloró amargamente. Aquel momento de Pedro fue un momento crucial, determinante en su vida. ¿Cómo se habrá sentido Pedro
cuando el Señor fue crucificado. ¿Se imaginan? Allí estaba el Señor crucificado, estaba en la cruz. Seguramente Pedro todavía estaba con lágrimas en sus ojos, seguramente que sí. Allí recordaría todo lo que el Señor le había dicho, que Él tenía que dar su vida, Él tenía que morir. Y Pedro estaba sobre esto grande en su corazón y decía, qué mal que estuve, ¿no? Qué mal que estuve. Y muchas veces nosotros así también, hermano. En nuestra vida, con nuestra actitud y con cosas que vivimos y pasamos, negamos al Señor Jesús. Y a veces, ¿cuántas veces tenemos que llorar? ¿Por qué me comparto así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué niego al Señor Jesús que dio su vida por mí? Hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar. A mí, en primer lugar, ¿cuántas veces tengo esa actitud? Pero ¿saben una cosa, hermanos? El Señor Jesús nos dejó así a Pedro. No lo dejó en esa amargura a Pedro. El Señor no dejó que Pedro se sumiera en aquella amargura. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó? Cuando fueron aquellas mujeres al sepulcro, encontraron el sepulcro vacío, pero encontraron aquel ángel sentado sobre donde el Señor Jesús había sido crucificado. Y le dicen, no está aquí, ha resucitado, pero vayan. ¿Y qué dice? Díganle a Pedro. Díganle a Pedro. Es que el Señor Jesús tenía que trabajar en la vida de Pedro. Y el Señor le restaura en aquel momento, ¿se acuerdan? Luego de la resurrección le buscan para encontrarle a Pedro. Es la primera persona que el Señor quiere ver y restaurar. Allí Pedro conoció el error, pero el Señor Jesús lo restauró. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 15? Allí se encuentra el Señor Jesús en la orilla del mar. Y allí le llama a los discípulos que estaban pescando, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y que le respondió, no tenemos nada, no tenemos nada. Hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada. Tira la red a la derecha y vas a pescar. De pronto Juan se da cuenta que era el Señor Jesús, el que estaba allí a la orilla. Le dice a los demás discípulos, es el Señor Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Se tira enseguida de la barca, se ciñe su ropa y se tira al mar y va nadando hacia el Señor Jesús. Y allí lo encuentra. ¿Saben que esta actitud de Pedro me dice, qué lindo que Pedro fue impulsivo? Qué lindo que Pedro fue impulsivo. Porque tomó enseguida la determinación. Y dijo, yo tengo que arreglar las cuentas con el Señor, quiero estar a solas con el Señor. Y allí el Señor Jesús estaba preparando un pescado, estaba preparando el pan. Y seguramente mientras cocinaba el pan, mientras los demás discípulos sacaban la barca a la orilla, allí estaba Pedro, todo mojado, ¿no? Pero al lado del Señor Jesús. Y allí el Señor Jesús tiene esa charla tan espectacular con Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces el Señor Jesús. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Apacienta mi rebaño. ¿Cuántas cosas el Señor le encomendó a Pedro? Y sí que lo hizo Pedro, ¿no? A través de la vida de Pedro vemos cómo Pedro cumplió con lo que el mandato del Señor le dijo. Pero hay una cosa
que me llamaba a mí también la atención. Aquella tristeza de Pedro. Dice que Pedro se puso triste cuando le dijo la tercera vez. Y Pedro, poniéndose triste, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y a veces esto me causa emoción, ¿no? Perdón. Porque ¿cuántas veces tenemos que ir al Señor y decirle como le dijo Pedro? Cuando pasamos por distintas circunstancias, el Señor nos llama y nos dice: ¿qué estás haciendo? ¿Me amás? ¿Por qué te comportás así si me amás? Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me ama. Y a veces el Señor nos tiene que repetir muchas veces esto, hermano: me ama, me ama, me ama. Es que a veces somos impulsivos y decimos: sí, Señor, te amo, vamos, para adelante. Y no hacemos las cosas sin pensar. Y a veces nos dan un ministerio y sí, vamos para adelante. Y no sabemos si el Señor está de acuerdo con este ministerio que el Señor nos da. Y a veces el Señor tiene que repetirnos una y dos veces, tres veces: me ama, me ama, me ama. Y cuando el Señor repite tres veces, es porque quiere asegurarnos que hay sinceridad en nuestro corazón. Que hay sinceridad en nuestro corazón. ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Y Pedro allí rompió su corazón y dijo: sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Después que el Señor Jesús se va al cielo, allí cuando los discípulos cercanos al Señor Jesús le ven ir al cielo, Pedro salió como un toro desbocado a anunciar el Evangelio del Señor. ¿Qué cambio había habido en la vida de Pedro? ¿Qué cambio, hermano? Es que cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, cuando estamos en las manos del Señor, el Señor cambia nuestra vida. El Señor cambia lo que somos. Quizás estamos lejos del Señor. Quizás no estamos haciendo las cosas que el Señor nos da. Es que a veces, hermano, no estamos lo cerca del Señor que tenemos que estar. A veces este querido libro durante la semana pasa cerrado. A veces nos dedicamos el tiempo para estar con el Señor. A veces dedicamos el tiempo para otras cosas que nos ofrece el mundo, que mañana vamos a ver si Dios quiere. ¿Cuántas cosas nos ofrece el mundo? Nos distraemos por tantas cosas que el mundo nos ofrece. Nos distraemos con ese aparatito del celular y no podemos estar sin eso. Parece que es la parte principal de nuestra vida. Nos distraemos con cosas que nos ofrece el mundo, que nos parecen tan lindas, tan placenteras. Y distraímos y dejamos aparte al Señor. Y el Señor nos tiene que decir: me amas, me amas, me amas, me amas. Hermano, qué lindo es el ejemplo que nos dejó Pedro. Como decía al principio, tuvo muchas fallas, muchas falencias, muchas cosas difíciles, muchas cosas de qué arrepentirse, muchas cosas por las que llorar, muchas cosas por las que pedir perdón. Pero el Señor Jesús estaba con su oído atento a Pedro. Y yo me pregunto, ¿no lo está a cada uno de nosotros? Claro que sí, hermano. El Señor está dispuesto a escucharnos en cada momento de nuestra vida. A veces pasamos momentos difíciles, de tribulación, difíciles. ¿Cuántos problemas quizás con nuestra familia? ¿Cuántos problemas quizás con nuestro trabajo? ¿Cuántos problemas con las enfermedades, como yo les decía? Y a veces estamos tan pendientes de lo que nos va a suceder
Y a veces nos hacemos tantos problemas y nos olvidamos del Señor. En vez de ir a la palabra del Señor, buscar el auxilio, buscar el consuelo, buscar el aliento de la palabra de Dios y estudiar todos los días este hermoso libro. A veces a mí se me van las horas estudiando, no me doy cuenta, pierdo el tiempo, pierdo la noción del tiempo. Pero es que la palabra te está hablando, hermano. Cuando vos buscas un tema, buscas un libro, estudias ese libro, hoy hay bibliografía muy hermosa y muy recomendable para que vos te puedas instruir en la palabra del Señor y estar cada día más cerca del Señor. El tiempo se nos está yendo, pero qué hermoso es saber que Pedro cumplió con la palabra del Señor. Allí cada vez que Pedro predicaba, se convertían de a miles, ¿se acuerdan? Una vez 3.000, otra vez después del concilio, que salió 5.000. Y así fue predicando el Evangelio y afirmando la vida de los hermanos para que sirvan al Señor. Y qué hermoso es ver el denuedo que ellos tenían, ¿no? La gente decía, pero esta gente es gente sin letras, es del vulgo, ¿cómo saben tanto? Es que para el Señor no hay nada imposible, hermano. ¿Sabes? Yo no terminé la secundaria. No terminé la secundaria. El Señor, de muy chico, tuve que ir a trabajar para ayudar a mis padres, para ayudarme a mí mismo. Dejé de estudiar, sí. Pero el Señor es el que te da la sabiduría. ¿Crees que el Señor no te puede utilizar? ¿Crees que el Señor no puede hacer algo hermoso con vos, como lo hizo con Pedro? ¿Crees que el Señor no tiene un propósito para tu vida, para cada uno de nosotros, hermano? Para cada uno de nosotros. No sé el don que te ha dado. No sé el don que te ha dado. Quizás no es tomar la palabra. Quizás es el don de visitación. Quizás es el don de ofrendar. Quizás es el don de acompañar. Quizás es el don de ayudar a los jóvenes, de acompañar, de ir a otro lugar, de llevar el Evangelio a otro lugar, de acompañar a otros hermanos que pueden llevar el Evangelio. Nosotros con mi esposa nos hemos deleitado tanto en estos últimos tiempos, ya no lo podemos hacer, ya hace unos años que no estamos viajando. Pero cada vez que viajábamos con los jóvenes, con los matrimonios, con los adolescentes, íbamos a otro lugar. Era un deleite hermoso de llevar el Evangelio. Nosotros acompañando. Yo quizás con el acordeón o con el don que Dios te dio. Pero había hermanos que predicaban el Evangelio y la gente se convertía. Qué hermoso, hermano. No todos podemos tomar esta plataforma. No todos podemos predicar el Evangelio o salir de misioneros a otros lugares. Ojalá lo podamos hacer. Pero sí el Señor nos da el don de servirle como lo hizo con Pedro. Hombres sin letras, decía la gente, del vulgo. ¿Cómo pueden estos pescadores anunciar el Evangelio? ¿Cómo la gente lo puede seguir? Es que seguían al Señor Jesús. Es que el Señor Jesús le daba ese don. Y hermanos, yo quiero terminar acá. Mañana vamos a seguir con otros versículos. Pero quiero terminar con estos dos versículos con estos dos versículos de acá. Y decía, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos, Pedro tenía un ministerio por cumplir. Él era aquel que estaba animando a los hermanos. Había mucha persecución. Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba ejecutando, los estaba exterminando directamente. Estaba haciendo grandes sacrilegios con los cristianos y los hermanos tenían que huir a otros lugares. Aquellos hermanos que habían huido a otros lugares estaban en aquellos lugares donde Pedro les nombraba acá.
a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Después Pablo, el apóstol Saulo, empezó una gran persecución, ¿se acuerdan? Allí en capítulo 8 de Hechos. Y dice que muchos hermanos fueron dispersos a distintos lugares. Bueno, allí estaban los expatriados, aquellos que habían huido porque la persecución era muy grande. Habían llevado el evangelio a otros lugares, los expatriados. Y me llamaba la atención de este término, expatriado. Pedro tenía que fortalecer la vida de aquellos hermanos. Aquellos hermanos estaban pasando muchas dificultades. Aquellos hermanos estaban sufriendo mucho en los lugares, lejos de su familia, corridos por todo Nerón y por Saulo también, a otros lugares, ¿no? Y así Pedro les estaba fortaleciendo y le estaba escribiendo esta tierna carta. Y les decía, Pedro, ustedes son los elegidos. ¿Y qué controversia tiene todo esto de los elegidos, no? Según la presciencia, dice el apóstol Pedro, no dice la presencia, la presciencia, el determinado conocimiento del Señor, de Dios. Y déjame decirte algo, Dios es omnisciente. Y Dios sabe, desde la eternidad, quiénes van a ser salvos. Dios sabe. Nosotros no sabemos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Porque no sabemos quiénes van a hacer lo que van a aceptar y lo que van a rechazar. Dios lo sabe. Pero nosotros no. Y yo le dice, ustedes son elegidos. Ustedes son elegidos. Hermano, ¿te acuerdas el día de tu conversión? ¿Te acuerdas el día de tu conversión? Yo me acuerdo patente, hermano. Cada día es más dulce aquel hermoso momento. Aquel 12 de octubre del año 1965, a las 2 de la mañana, yo tomé decisión en mi pieza, solo, en una batalla contra Satanás que me decía, no, estás bien. Tus abuelos son creyentes, tus padres son creyentes. Y eso parecía que a mí me conformaba. Bueno, si mis padres son creyentes, yo también soy creyente. Pero yo no había entregado mi vida al Señor Jesús. Y aquel momento tan hermoso de mi vida lo tenía presente Dios desde la eternidad. ¿No es hermoso esto? Hermano, desde la eternidad Dios te eligió. Desde la eternidad Dios pensó en vos. Desde la eternidad Dios mandó a su Hijo a este mundo para que Él sea tu Salvador. Hermano, no entremos en esta polémica. Dejemos a Dios, como dijo alguien, ser Dios. Porque Dios sabe. Dios sabía que el ladrón de la cruz en aquel momento iba a tomar decisión con Él. Dios lo sabía. Él sabía que iba a tomar decisión en ese momento. Dios no hace cosas improvisadas, hermano. Dios sabe todas las cosas. Dejemos a Dios ser Dios. De Efesios capítulo 1, del versículo 13 en adelante, lo quiero leer porque con esto vamos a terminar. Efesios capítulo 1, versículo 3. Allí el apóstol Pablo capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Acá está. Según nos escogió en antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la voluntad de Dios, hermano,
hemos sido elegidos, tú y yo. ¿Esto no conmueve tu corazón? Aquellos que somos los hijos de Dios hemos sido elegidos por Dios. Y no es que seamos diferentes, no es que seamos mejores, no, hermano, sino que Dios en su presciencia te eligió a vos y me eligió a mí. Ahora, ¿por qué me eligió? Hermanos, Dios tiene propósito para tu vida sobre esta tierra. Iremos con las manos vacías a la presencia de Dios. Si Dios te eligió, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor? ¿Cómo me gano aquellas coronas que Dios quiere preparar para sus hijos allí en la eternidad? ¿Voy a ir con las manos vacías si el Señor me eligió? No, hermano. Y sigue allí, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Acá hay una cosa importante, que dice, para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué lindo que podamos aprender este versículo, este capítulo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados de nuevo, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y estos dos versículos me gustan, a fin de que seamos, nuevamente repite, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primero esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, esto es seguridad. Esto es seguridad. Sellado por el Espíritu Santo. Hermano, estás sellado y nadie te puede quitar la salvación que ahora disfrutas, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, 3 veces Pablo repite acá. ¿Para qué? Hemos sido elegidos para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Hermanos, qué hermoso es tener este propósito en nuestros corazones. Este propósito que Dios pone en nuestra vida, en nuestra alma. Hermanos, Pedro se equivocó. Cayó tantas veces, como nosotros, hermano. Pero el Señor le restauró. ¿Y por qué le restauró el Señor? Porque él tuvo un corazón dispuesto para ir y estar cerca del Señor. Él no perdió tiempo. Él no perdió tiempo. Y el Señor inmediatamente lo restauró y lo usó para su servicio. Qué hermoso, hermano. Quizás todavía tienes que arreglar cuenta con el Señor, no lo sé. Pero si no es así, hermano, anda a los pies del Señor. ¿Cómo lo hizo Pedro? Inmediatamente, un encuentro con el Señor para que tú puedas servir como lo hizo Pedro, en su tiempo, como lo podemos hacer nosotros, hermanos, en nuestro tiempo. Pero que todos nosotros, hermanos, seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Y si en este día, en esta noche, no hay alguien que todavía no conoce al Señor, te queremos invitar a que recibas al Señor como Salvador. Él está como Pedro, con los brazos abiertos, esperándote para darte la bienvenida. Él murió por tus pecados, Él pagó por tus pecados para darte salvación y vida eterna. No desprecies la invitación del Señor. No desprecies la invitación del Señor. Satanás quizás quiere poner en tu corazón cosas totalmente influyentes de este mundo para que tú te olvides del Señor. Pero no, hermano. No, amigos. Si el Señor te habla en esta noche, puedas ir como Pedro a los pies del Señor, pedir perdón y ser restaurado por el Señor y tener una vida nueva.
Que Dios te bendiga, hermano. Que podamos salir en esta noche aprendiendo más de un hombre que se jugó por el Señor. De un hombre que tuvo fallas, que tuvo dificultades, que tuvo traspiés, pero que arregló sus cuentas con el Señor y sirvió de una manera increíble para el Señor y para su gloria. Un día iremos a ver a Pedro allá, claro que sí. Yo anhelo ver a tantos allí en el cielo. Tendremos toda una eternidad para compartir con Pedro, ¿no? Y decirle tantos detalles que el Señor trabajó en su vida y en su corazón. ¿Cuánto nos iremos a deleitar en la eternidad, hermano? ¿No anhelás esto? Yo sí. O sea, si es que ya han pasado muchos años de mi vida, pero yo anhelo estar allí con mi amado Señor y contemplarle a Él como lo contemplaba Pedro. Dios nos bendiga, hermano, para que realmente nuestra vida sea fortalecida en su presencia. ¿Oramos? Padre amado, bendito y querido Señor, cuánto bien, Señor, nos hace ver, Señor amado, que tú trabajas en las vidas de las personas y tú quieres darnos la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, por la vida de Pedro. Cuánta enseñanza nos deja, Señor. Cuántas cosas tenemos que arreglar. Cuántas cosas tenemos que restaurar contigo, Señor. Cuántas debilidades, cuántas falencias tenemos, Señor. Ayúdanos para que en este tiempo, el último tiempo, tú pronto vienes a buscarnos, Señor, arreglemos todas nuestras cuentas contigo, nos pongamos al día contigo, para que realmente, Señor, cada uno de nosotros en esta noche aquí, en este lugar, seamos para alabanza de tu gloria. Señor, bendícenos en esta noche, te lo rogamos. Necesitamos cada día más de ti, tú lo sabes. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.